Hola amada iglesia, ¿cómo estás? Deseo que te encuentres muy bien y estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios porque nos permite como iglesia tener nuestro segundo altar familiar. Fue genial la semana pasada ver en nuestras redes sociales las diferentes familias con sus pequeños, estudiando la palabra, haciendo su actividad y orando juntos. De verdad que es motivo de mucha alegría que en medio de esta situación estemos juntos glorificando el nombre de nuestro Padre. Y quisiera que continuáramos con la meditación de la semana pasada. Estamos en el Salmo 46 y vamos a recapitular un poco para conectar con las ideas de este día. ¿Listo? Vamos al Salmo 46, busca en tu Biblia el Salmo 46 y hemos visto que Dios está presente en medio de su pueblo. Él es la fuente de confianza para ti y para mí. El Salmo 46, versículo 1 al 3 nos dice lo siguiente: Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por esa razón, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen en el fondo del mar, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hemos visto que este salmo es tan útil en cualquier situación o circunstancia que tú y yo nos encontremos. Dios es nuestra protección, hermanos. Dios es nuestra ayuda. Spurgeon dijo que podríamos ser tan tímidos por naturaleza como los conejos, pero Dios es nuestro amparo. Podríamos ser tan débiles por naturaleza como una caña cascada, pero Dios es nuestra fortaleza. En Proverbios capítulo 30, versículo 16 dice que los damanes, quiere decir los conejos, no son poderosos, pero construyen su casa, su hogar entre las rocas. Querido hermano, nosotros podemos confiar en Él. Normalmente sabemos que Él puede, pero en ocasiones tú y yo dudamos de que Él esté atento o presto para brindar su ayuda. Y el salmista enfatiza que siempre está dispuesto a ayudarnos. Si nos acordamos del versículo 3, vemos cómo la amenaza crece. Caen las montañas y el mar se las traga, ¿verdad? El salmista sigue diciendo que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Entonces, por esa razón, no temeremos. Por esa razón, tú y yo podemos confiar en nuestro Dios poderoso. Podemos descansar en Él. Y eso, mi querido hermano, trae alegría, trae gozo y trae paz a nuestras vidas, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Lo que vamos a ver hoy, después de haber visto que Dios es nuestra fuente de confianza, es que Él es nuestra fuente de regocijo, nuestra fuente de gozo y nuestra fuente de paz. Es necesario que nosotros pasemos por pruebas para que nuestra fe sea probada, ¿sí? Dijo Juan Calvino que nuestra fe solamente se prueba de verdad cuando pasamos por conflictos severos. Y vamos a meditar en los próximos versos de este maravilloso canto en el Salmo 46. Quiero que oremos, que pidamos a Dios su guía, que Él sea obrando en cada uno de nuestros corazones y que podamos verle a Él. Padre, venimos delante de ti en esta hermosa mañana, Señor, para darte gracias por tu bondad, para darte gracias, Padre, por tu misericordia, para darte gracias por tu gracia. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en esta mañana podemos estudiarla, podemos meditar en ella y podemos seguir profundizando en el conocimiento tuyo, Padre. Gracias porque el contemplarte a ti nos llena de confianza, el contemplarte a ti y verte a ti nos llena de paz, nos llena de gozo, nos llena de regocijo, de tal manera que aunque estemos atravesando circunstancias difíciles, Padre, sabemos que podemos descansar en ti, sabemos que tú tienes el control, que nada se escapa de tu mano, mi Dios, y eso nos llena de gozo, eso nos llena de paz. Ruego que tú nos guíes en este tiempo y que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver a nuestro Dios como fuente de gozo, como fuente de regocijo para los suyos. El versículo 4 del Salmo 46 nos dice lo siguiente: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Y es bien interesante porque el autor se refiere a la ciudad de Dios como Jerusalén, ilustrando la provisión abundante y constante de un río para ellos. Ahora, esta ilustración toma una fuerza y toma un significado bastante profundo, y porque Jerusalén no tenía ríos como las otras ciudades.
Jerusalén tenía unos arroyos y unos conductos por donde el agua pasaba, pero las demás ciudades sí tenían ríos grandes, ríos que les proveían a ellos seguridad, que les permitían a ellos estar confiados, era su fuente de alegría. El río daba confianza, el río daba seguridad, el río daba tranquilidad y brindaba alegría. Jerusalén no tenía esto. Pero aunque no tenía un gran río, tenía algo mejor. Tenía la presencia de Dios. Y es como si dijera que el contentamiento y el gozo de las otras ciudades estaba puesto en sus grandes ríos y nuestra confianza está puesta en la presencia de Dios y Él trae alegría a su pueblo. Él trae alegría a cada uno de nosotros. Ahora quiero preguntarte lo siguiente. ¿Quién o qué es tu fuente de confianza? ¿Qué o quién es tu fuente de gozo? Hay hermanos que probablemente están orando porque evidentemente estamos en un encierro bastante incómodo, ¿verdad? Pero algunos están tristes porque su fuente de gozo, la razón por la cual se levantan alegres y contentos es porque van a su gran oficina y van a estar en su empresa relacionando con el uno, con el otro. Hay otros que también están pensando y están un poco achicopalados porque el salir de sus casas y caminar y pasear por los centros comerciales o viajar les produce alegría, les produce gozo, les produce ánimo. Hay otros que están un poco achicopalados también porque al estar haciendo sus negocios, al estar haciendo sus proyectos, esto les genera alegría, les genera gozo. Pero yo quiero decirte, querido hermano, que debemos deleitarte en el Señor. Aunque no tengamos estas cosas ahora, su presencia es suficiente para darnos gozo y para darnos alegría. Yo creo que este es un tiempo muy especial para meditar. Si mi contentamiento está en algo que no es Dios, debemos darnos cuenta que estas cosas no servirán para nada y que debemos fijar nuestra mirada en el Señor. Si seguimos yendo por el pasaje, el versículo 5 nos dice, Dios está en ella, la ciudad no caerá, al rayar el alba, Dios brindará su ayuda. Este es un pasaje súper interesante, este verso, porque está hablando de la ciudad de Dios, está hablando de su pueblo, Él habita en ella y esta frase es increíble porque Dios está y por tanto su pueblo no será sacudido. Por tanto, su pueblo no está en peligro. Su ayuda, su protección están siempre allí. ¿Y sabes desde cuándo empieza? Desde la primera luz de la mañana. Desde el primer momento del día. Pero también me lleva a meditar en lo siguiente, y es tu vulnerabilidad y mi vulnerabilidad. Cuando habla del alba o la primera luz, es esa primera luz de la mañana, es el primer momento de la mañana. Y normalmente los pueblos eran bastante vulnerables, eran propensos a los ataques. Si eran atacados por el enemigo, era muy probable que iban a perder. El enemigo tenía todas las de ganar. Y en ese momento vulnerable dice la palabra de Dios que Él está ahí. Y su ayuda está presta para su pueblo en el primer momento de la mañana, en el momento en que son vulnerables, y por esa razón no será sacudida. Dios la va a ayudar. Aunque tú no puedas más, aunque yo no pueda más, aunque haya momentos en que no sabemos qué hacer, en esos momentos de debilidad y vulnerabilidad tuyos y míos, Él está ahí. Él está para ayudarnos, Él está para protegernos de tal manera que nuestra vida no sea sacudida. Ahora, el versículo 6 nos sigue hablando de lo que Dios hace. Dice, se agitan las naciones, se tambalean los reinos y Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Eso es impresionante porque la idea de que se agitan las naciones es la misma idea o el mismo término que utilizó en versículo 3 cuando habló de que rugen o se agitan los mares y los montes. Esta acción no es la de la naturaleza, sino de las naciones que se levantan y están súper enfurecidas en contra del pueblo de Dios. Pero ¿sabes algo hermoso en esto? Y es que Dios tiene la última palabra. Nada va a pasar, se pueden alborotar quienes sean, la naturaleza, las naciones, la amenaza más grande. Todo puede estar en contra nuestra, pero Dios tiene la última palabra. Él habla y dice el texto que la tierra se derrite, desaparece o cambia por completo la situación. Ese es del Dios que estamos hablando. Y el pasaje continúa diciéndonos en verso 7, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta estrofa termina de una manera impresionante porque lo que está diciendo es que Jehová de los ejércitos
Tenemos que meditar en esto porque está hablando de su gran poder, su dominio sobre todas las cosas creadas, su gobierno, toda la creación, todo el universo obedece a su voz. Él es el gran supremo comandante de todo lo que hay. Y también nos dice que es el Dios de Jacob y podemos pensar en el pacto de Dios con su pueblo, el cual estuvo cumpliendo y siguió cumpliendo, el cual estuvo ayudando y respaldando en todo tiempo a su pueblo, aun cuando el pueblo muchas veces falló y quería volver atrás. Pero también pienso en Jacob. ¿Quién era Jacob? Y cuando vemos de Jacob, Jacob no era la persona de tanta santidad o de buen comportamiento. Jacob tenía un carácter fuerte y bastante feo. Pero la misericordia y la gracia de Dios le alcanzó. Y el que aquí diga el Dios de Jacob está con nosotros, a mí me da esperanza, hermano, que así como estuvo con Jacob, también está conmigo y está dispuesto a ayudarme, a cuidarme y a protegerme. Él es el Dios de su pueblo, la gran esperanza que nos da un pasaje como estos. Él está con nosotros siempre. La pregunta que yo quiero hacerte es, ¿estás tú con Él? ¿Estás tú dentro del pueblo de Dios? Y lo maravilloso es entender que por medio de Jesús nosotros tenemos esperanza de pertenecer al pueblo de Dios. Si estás solo, si estás caminando en tus fuerzas y no encuentras solución y te has estrellado una y otra vez y tu vida es una constante angustia y aflicción, mírale a Él. Por medio de Cristo podemos ser parte de su pueblo. ¿O estás con el Dios Todopoderoso? Ahora, mis hermanos, luego de nosotros poder analizar que Dios es fuente de gozo, Dios es fuente de regocijo, Dios es fuente de alegría, vamos a mirar aquí en el texto también que Dios es fuente de paz. El contemplarlo a Él, el ver las grandes maravillas de Dios, hacen que nosotros podamos estar en paz en medio de la situación en la cual nos encontremos. Dice el versículo 8, vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Y este pasaje es impresionante. Dice, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Y vuelve y repite la misma idea del versículo 7 en versículo 11. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ahora, es interesante el versículo 8 porque la idea aquí es que veamos el poder de Dios, veamos su favor, veamos las obras de Dios, que contemplemos sus maravillas. Dice la palabra de Dios que las maravillas de Dios son dignas de contemplar por su pueblo, sus grandes obras, su gran respaldo, su favor para su pueblo, su poder, su grandeza revelan quién es Él. Revelan su poder, sus maravillas, hermanos. Son fuente de paz para ti y para mí. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 26. Dice, alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. El Salmo 145, versículo 4 al 6 nos dice, una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus obras maravillosas meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. No solamente nos está hablando de contemplarlo, sino que está hablando de anunciar esas maravillas, de anunciar todas las maravillas y grandezas de nuestro Dios. Tú y yo somos llamados a contemplar a nuestro Padre. Y uno podría preguntarse, ¿para qué nos dio ojos el Señor? Pues nos los dio para que le veamos, para que le contemplemos, para que veamos su gloria, para que demos gloria a su nombre. Esto, hermanos, dará como resultado un concepto alto de nuestro Dios en nuestra vida, de tal manera que evitaremos el temor en el día de la prueba. El contemplar a nuestro Dios, el contemplar su poder, el ver su grandeza, eso va a producir una paz impresionante en tu vida y en mi vida, aun cuando todo alrededor sea un caos. Nuestro problema, hermanos,
es que no contemplamos a Dios, sino que contemplamos más las circunstancias, las situaciones y los problemas en que nos encontramos. No mires los problemas, no mires alrededor, mira a Dios, contempla a Dios, deleítate en estar postrado delante de Él, ver su grandeza y, como diría el Salmo, ver sus hechos portentosos, para que podamos contar de su grandeza. Dice el texto también que Él ha puesto asolamientos en la tierra. Dios es poderoso para hacer para hacer cosas sorprendentes, que es una manera también de traducir ese término desolación, o para forjar la paz, hacer cesar la guerra. Y la idea acá puede ser que el pueblo de Dios es invitado a mirar en un campo de batalla después de que Dios ha rodeado completamente a sus enemigos y sus instrumentos de guerra son esparcidos y quemados. Y la idea que vamos a ver en el siguiente versículo 9 dice que Él ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Y estos elementos, tanto la lanza como el arco, como los carros, eran un símbolo de fuerza para un ejército. Eran los medios, la fuente de poder de un ejército. Y eso es bien interesante, porque la pregunta es, ¿para qué contemplamos pensando en lo que veníamos viendo en el versículo 8? Aquí no está Dios peleando con sus enemigos. Lo que hace Dios es que quita la fuente de confianza a sus enemigos para que puedan ver, para que puedan observar la grandeza y la majestad de Dios. El arco y la lanza y los carros, vuelvo y repito, eran fuente de confianza de un ejército. Y lo que dice el autor es que Dios hace cesar las guerras, quitando la confianza de ellos para decirles, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Qué van a hacer sin esas cosas que les proveen fuerza, que les proveen confianza, que les proveen poder? Wow, cuando yo pienso en esto a mí me da paz. Y lo que Dios está diciendo acá es que yo soy superior a ustedes. Yo soy superior que cualquier fuente de confianza que el hombre pueda tener. Pero dice el texto, tenemos a Dios, el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra pronta ayuda en la prueba. Contemplemos a Él y observemos lo que Él hace. El versículo 10 nos lleva a esa idea. Y lo que dice es, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Ahora cambia y está hablando Dios. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Wow, cuando yo leo esto, lo único que podemos tener, hermanos, es paz. Porque el Dios, Él es Dios. Él será exaltado en toda la tierra. ¡Qué gran fuente de paz! ¡Qué gran fuente de esperanza para nosotros sus hijos! Podemos encontrar paz en la soberanía, en el poder de nuestro Dios. ¿Cuántas cosas difíciles atraviesas y puedes probablemente cuestionarte o tal vez cuestionar a Dios por qué está pasando esto o lo otro? Pero en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, podemos encontrar paz sabiendo que Dios es Dios y Él tiene el control de todo. Al contemplar a Dios, tú y yo podemos estar seguros, podemos tener paz, podemos confiar. Él es la confianza que debemos tener, hermanos. Mencionando un pasaje con el cual terminamos la semana pasada a manera de meditación, que está en Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos dice, por nada estén afanosos. Y en vez de ponerse afanosos, dice, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Aquí no está hablando de la paz del mundo. Aquí no está hablando de la paz que el hombre provee. Aquí no está hablando de la paz que los gobiernos y los grandes gobernantes pueden dar. Está hablando de la paz de Dios. En Cristo, hermanos, tú y yo podemos hallar paz que tanto necesitamos por nuestra enemistad con Dios. La paz no viene por la ausencia de problemas o por la ausencia de situaciones difíciles. La paz viene a tu vida y a mi vida por medio de la presencia de Dios en nosotros.
Él es la única fuente de paz real que tú y yo podemos tener. Si nuestra confianza está puesta en nuestro Dios, podemos tener la paz perfecta, hermanos. Tenemos que ir a Él. Y termina el texto diciendo, seré exaltado en toda la tierra. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo estamos quietos contemplando a Dios, viendo que Él es Dios? Podemos enfocarnos tanto en Él que lo único que vamos a hacer es postrarnos, adorarlo, alabarlo y exaltar su nombre, porque Él está en control de todo, porque Él está haciendo todo, porque tú y yo solamente debemos verle, debemos quedarnos quietos, debemos tener silencio. Y eso es muy diferente a estarnos lamentando, a estarnos quejando por la situación. Eso es muy diferente a estar renegando. Cuando eso está pasando en nuestra vida, necesitamos contemplarle a Él. Cuando eso está pasando en nuestra vida, necesitamos quedarnos quietos y ver que Él es Dios. Para que nuestra perspectiva y nuestro concepto de Dios cambie de tal manera que nuestro Dios sea exaltado, no solamente por su pueblo, no solamente por su iglesia, sino por toda la tierra, por toda su creación. Y este verso está directamente relacionado con todo lo que hemos venido viendo desde el versículo 6. En un mundo de maldad, en un mundo totalmente hostil a Dios, en un mundo que le ha dado la espalda a Dios, Dios levanta su voz quitando sus fuentes de confianza, su fuente de poder, sus grandes armas, ¿verdad? Para que el hombre le vea y reconozca que Él es Dios. Él está por encima de todo. Entonces la tierra exaltará su nombre. Y es por eso, hermanos, que yo he dado tanto gracias a Dios por este tiempo que como país, como ciudad y todo el mundo, Italia, Madrid, otros países, estamos experimentando y estamos atravesando. He dado gracias a Dios por esto. Pero también pido que en medio de esto el corazón duro del hombre sea quebrantado al ver que su fuerza, al ver que su fuente de seguridad no son nada comparados al gran poder, comparados al que gobierna, al Altísimo, que puedan ver a Dios ser Dios. Que se queden quietos ante la incapacidad, ante no poder resolver las cosas, que puedan quedarse quietos y ver que Dios es Dios. Y que como resultado de puedan exaltar su nombre, no solamente ellos, sino todas las naciones, todos los habitantes de la tierra. El versículo 11 es una reiteración del 7. Mira lo que dice: el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. El salmista repite las palabras en verso 7. El gran teólogo y predicador británico John Wesley, casi moribundo y perdiendo su vida, con una voz bastante menguada, pero todavía pudiéndose comunicar, dijo lo siguiente en el día en que murió. Ya casi perdiendo su voz, ya casi hay todo sin fuerzas, lo último que dijo es: pero a lo último, con toda la fuerza que pudo reunir, Wesley repetidamente exclamó: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Luego levantó su mano agitándola en triunfo y exclamó de nuevo con un efecto emocionante, dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y eso es lo mejor que tú y yo podemos decir y proclamar, y es que Dios está con nosotros. Pase lo que pase. Y ¿sabes una cosa? Tú y yo tenemos a Cristo. Dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 14 que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente eso, sino que dijo que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Eso provee paz a mi vida. Eso debe producir paz a tu vida, a tu corazón, a tu mente, el saber de que Él está con nosotros. El Dios de Jacob, el Dios de los ejércitos, el Dios que gobierna su creación, está contigo, está conmigo. Él es nuestra fuente de paz, hermanos. Y mi oración es que tú y yo podamos orar y podamos testificar de esta manera, que nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y en eso reposamos, mi hermano, pensando en que Dios es nuestra fuente de confianza, nuestro Dios es nuestra fuente de gozo y de regocijo, nuestro Dios es nuestra fuente de paz. Déjame orar
y darle gracias a Dios por su palabra, que Él sea animándonos, que sigamos meditando en estas verdades, en estos momentos de dificultad por los cuales estamos atravesando. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más delante de ti, Señor, para agradecerte por tu palabra, Dios. Hoy por medio de tu palabra, tú nos afirmas y tú nos hablas, Padre, acerca de tú como fuente de paz. Tú como fuente de gozo, Padre. No hay nada en este mundo que provea la paz que solo tú puedes dar. No hay nada en este mundo, en este universo, que pueda darnos el contentamiento y el gozo que solo tú puedes darme, Dios. Y el solo hecho de contemplarte, el solo hecho de poder mirarte, el poder observar tu maravillosa obra,